le agradezco a la doctora, no sé pronunciar tu apellido, Marisa de la Osteguigoya, que nos acompañe el día de hoy, que nos acompañe nuestra compañera María Eugenia, que nos acompañe Lupita, ¿sí? Y Marta. Vamos a hacer la presentación del libro así, como dijo Marisa, ¿te el cafecito? Bueno, pues buenas tardes a todos. Pues primero voy a agradecer a Eugenio que me haya invitado a comentar el libro, porque eso me permitió a mí leerlo detenidamente, más o menos detenidamente, y bueno, siempre es un privilegio leer cosas tan bien elaboradas, ¿no? Entonces, el agradecimiento primero es para él y bueno, para ustedes que están aquí. El texto que voy a comentar, más que un comentario, bueno, es muy, les decía a las compañeras que es muy difícil hacer una presentación y comentarios de textos tan complejos, ¿no? Porque uno dice mucho o no dice nada y entonces siempre se queda así como en el limbo del asunto. Entonces voy a hacer una presentación muy breve porque cualquier cosa que haya que decir de este texto, las compañeras que son las autoras y las coordinadoras lo dirían mucho mejor. Pero además tiene una introducción maravillosa que al leerla nos da una idea muy certera de lo que contiene. Me voy a permitir leer las reflexiones que hice, porque más o menos lo organicé no tanto por artículos, sino un poco por regiones, o sea, sí, los artículos, pero por regiones, ¿no? Entonces, con vuestro permiso lo voy a leer. Dice: este texto presenta una variedad de trabajos en los que se analizan las diversas formas en que las mujeres son objeto de violencia, se enfrentan a ella y la cuestionan. Trabajos acerca de experiencias femeninas en diversos lugares que dan cuenta de una variedad de formas y estrategias por la conservación, por la recuperación de los territorios, de los espacios y de la vida misma. Experiencias diversas pero con mucho en común. Descubrir a las mujeres como nuevo sujeto femenino, que ante las tendencias generalizadas de despojo, desposesión, como bien dice el texto, y violencia se han hecho visibles. Reconocer que pese a la invisibilidad histórica que las ha relegado al privado y a lo marginal, han sabido ser protagonistas y lideresas. Identificar el muchas veces sinuoso camino a un empoderamiento paulatino, pero real, de las mujeres indígenas. Son diversos los lugares donde se han realizado las investigaciones que dieron lugar a los análisis presentados en este texto. Oaxaca, por ejemplo, un lugar en donde las mujeres triquis se enfrentan a los hombres de sus comunidades y de las comunidades cercanas para denunciar ataques físicos y violaciones en un contexto de lucha por la autonomía. Experiencia que a partir de los testimonios permiten no solo nombrar la violencia, sino revelarla y descubrir ellas mismas su invisibilidad, así como las formas en que la violencia de Estado teje redes y causa estragos. Otro espacio es el de Atenco, el de San Salvador Atenco, muy cercano a nosotros, lugar que ha generado enormes enseñanzas sobre cómo desarticular las estrategias de violencia hacia las mujeres, no solo con la denuncia y evidenciación de las prácticas de un Estado estrechamente compasado con las ideologías neoliberal y colonial, sino mediante la resignificación del cuerpo femenino que sigue consiguiéndose, desafortunadamente, como un territorio discriminado. 4 experiencias en un espacio por demás interesante que es Chiapas, o mejor dicho, con las mujeres y hombres indígenas de Chiapas. La primera en Ocosingo, lugar que alberga un tianguis con comerciantes exclusivamente mujeres e indígenas, quienes han podido resistir y defender los embates de los agentes de Estado que han intentado quitarles el espacio de trabajo comercial. La experiencia de estas mujeres, de acuerdo con lo señalado por la autora, les ha presentado paradojas, ya que aunque ellas son las que realizan la labor comercial, son los hombres o los varones quienes administran la organización política del tianguis. No obstante, su lucha de defensa de su espacio de trabajo, frecuentemente en peligro de perderse, y su necesario enfrentamiento no solo con el Estado, sino con el poder patriarcal de su propia cultura, hace afirmar a la autora que es posible pensar
en nuevas formas de resignificación del poder y la resistencia, así como la construcción de una cultura política alterna. Este artículo resulta especialmente interesante porque esta actividad comercial de estas mujeres existía desde principios de los 90. Sin embargo, es a partir del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, exactamente, se consolidan, ¿no? A partir de la toma de espacios por el ejército. Entonces, eso del ejército zapatista, por supuesto, no se va a confundir con el otro. Sin embargo, esto no deja, no las mantiene en una situación, las mantiene en una situación vulnerable de cualquier manera, ¿no? Pero bueno, la segunda experiencia en Chiapas llama la atención sobre la forma en que la violencia de las mujeres, específicamente la violencia sexual como estrategia de intimidación, es utilizada para conseguir que cesen sus luchas por conservar sus tierras comunales y no alinearse con la regularización de predios propuesta por el Estado. La lucha no es únicamente política, es física y se objetiva ante los agentes militares y policíacos del Estado que ven en los cuerpos de ellas, como usualmente pasa, y decía hace rato, estos territorios en disputa. La selva lacandona, específicamente en la reserva de la biosfera de Montes Azules, que es otro de los textos que se ubican en esta región de Chiapas, la reserva de la biosfera de Montes Azules es un área protegida y arrancada a las poblaciones originarias sobre texto de la conservación ambiental sustentada en leyes que dicen haber tenido éxito en su proyecto oficial mediante los desalojos. Se ignora el conocimiento indígena y su praxis, y como si el capitalismo no hubiera sido en sí mismo depredador, ahora los hombres y las mujeres indígenas son considerados ocupantes ilegítimos de sus espacios y son culpables del desastre ambiental, según argumenta la autora. ¿No? También sobre Chiapas, una licenciada de origen cholo y promotora de los derechos humanos de las mujeres ofrece una reflexión muy interesante desde su experiencia como originaria de la región y como defensora de los derechos de las mujeres. Da cuenta del arraigo a la tierra, de la sabiduría continuada por generaciones y de las razones de la lucha constante por la conservación de la tierra, del territorio frente a los despojos violentos y los legales. Bueno, los legales no es que siempre no sean violentos, también pronto son violentos, ¿no? De esta manera la autora reclama, y cito una frase que ella pone aquí: las mujeres indígenas no queremos ser dueñas solo de los corrales de pollos, queremos ser dueñas de nuestras tierras y de nuestro territorio. Por eso luchamos por nuestro espacio de vida, por nuestro territorio y por la conservación de nuestros recursos naturales, por nuestra vida. En otro apartado, y a partir de la revisión de una serie de ponencias presentadas por jóvenes investigadores indígenas en Chiapas y con base en el interés de rescatar y preservar los conocimientos y la memoria milenaria de los pueblos originarios, encontramos un interesante análisis sobre la diversidad de praxis entre los pueblos indígenas, llamando específicamente la atención sobre, entre comillas, como dice el autor, lo que hacen y lo que saben las mujeres. Estas formas de hacer, basadas en un conocimiento aplicado, llevan implícita, como señala el autor, una actividad reflexiva fundamental respecto de lo que significa el buen vivir. Se vuelve entonces fundamental para contestar las preguntas: ¿por qué son importantes los conocimientos y las prácticas de las mujeres para el ambiente y el desarrollo comunitario? ¿Y por qué se les debería tomar en cuenta para formular políticas ambientales, cosa que usualmente no se hace, ¿no? Guerrero es otro espacio que también se hace presente en el texto y se refiere o nos presenta experiencias provenientes de gente de la montaña guerrerense, gente, como dicen por ahí, de naturaleza conflictiva, ¿verdad?, según lo señalan los políticos y los empresarios del lugar, que están esperando turno para intervenir en el negocio minero de la región que vio nacer a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de composición multiétnica desde los años 90, ante la oleada de asaltos en los caminos y al interior de la cual emergieron, ante la insensibilidad hacia de las cuestiones que afectaban a las mujeres, comités de mujeres que dirigieron su atención a los conflictos que les eran propios, pero que también dieron lugar
a una ley propia, la ley de las mujeres, la cual se constituyó con base en la propia tradición de la reeducación en oposición a los castigos. Esto resulta muy interesante porque se platica, bueno, es que todos, pero bueno, quisiéramos comentar cosas, profundidad en los textos, ya tendrán oportunidad de leerlos, pero se comenta cómo estas autoridades comunitarias, cuando había asaltos, agarraban a la gente, o la apresaban en fragante y cometiendo los delitos, y bueno, desde su perspectiva tradicional, ellos partían de que no es necesario el castigo, o más bien el castigo no estaba presente en su visión, y parte de la idea de que lo que hay que hacer es reeducar a la gente, ¿no? Pero por otro lado también llevaban a la gente a las autoridades oficiales, y las autoridades pues tampoco hacían nada, los dejaban. Entonces para ellos era una situación muy particular, tendrán que leerlo, ¿no? En este contexto en el que se habla de estas autoridades comunitarias, tanta violencia, ¿verdad? La industria minera avanza en sus territorios, despoja y ofrece al mismo tiempo lo que los autores llaman un espejismo de desarrollo, progreso y modernización. Y así la voz de las mujeres está cobrando fuerza. Encontramos también otro apartado sobre la interesante reflexión acerca de la territorialidad ante el neoliberalismo, que adquiere un sentido mayor cuando se le enmarca en políticas de desarrollo económico en el continente a través del Plan Puebla, Plan Colombia, o las guerras contra el narcotráfico, y que ante la militarización de los territorios latinoamericanos han llevado a la desposesión y depredación ecológica de espacios indígenas otrora ignorados, ¿no? La historia compartida de América Latina, porque este es un texto escrito por alguien que no es de este país, es una autora brasileña, se hace evidente en dos casos genialmente mostrados en este texto, uno en Brasil y otro en Honduras. En Brasil, el análisis se refiere a la disposición del cuerpo y la sexualidad. Cómo las mujeres de diversas edades están bajo circunstancias determinadas por los espacios en que viven o han sido llevadas a vivir por reacomodo de poblados, por ejemplo. Espacios que podríamos llamar limítrofes, digamos, en varios sentidos. Destacamentos militares, comunidades en la Liga de los Agronegocios, santuarios naturales de atractivo turístico, de yacimientos de piedras preciosas, zonas de protección ambiental y otras donde, a partir de un trabajo de talleres, la autora obtiene una rica información que le permite aseverar que la concepción colonial, moderna y por supuesto patriarcal de la sexualidad coloca a las mujeres en estados de alta vulnerabilidad, no solo porque las relaciones de poder se despliegan en la relación entre ellas y los hombres intrusos, digamos, los que llegan, o los otros, sino que la influencia del modo de virilidad de los militares se está convirtiendo en un modelo a seguir por los hombres indígenas, entre otras cosas. La atracción a la prostitución, los asedios de los que son presa, violaciones, concubinatos interétnicos son algunas de las numerosas formas de violencia que, de acuerdo y en palabras de la autora, son producto del Frente Estatal Empresarial Mediático Cristiano, que no deja dudas de la participación del Estado en los daños ocasionados. En fin, es un documento que por su complejidad analítica yo diría que hay que leer detenidamente. Es genial, sí. De hecho, esta autora también colabora con otro capítulo de corte teórico, más teórico, sobre lo que llama el patriarcado de bajo impacto. La marcha decolonial es un punto central en la argumentación de estos trabajos. Cómo la modernidad y sus conceptos en contextos de tradiciones ancestrales de pronto no son eficientes para explicar y comprender una realidad tan compleja. Este es un estudio profundamente crítico y bien ubicado en lo universal, canónico y neutral, diría la autora, mediante el cual se repara en las limitaciones de programas, proyectos y aún acciones dirigidos a mujeres. En suma, es un texto brillante en su forma de exposición y crítica. Otro trabajo también sobre América Latina, que es en Honduras específicamente, se da, yo diría, en consonancia con el trabajo sobre la selva lacandona, y se nos ofrece un caso de conflicto en tierras, objeto de protección a la biodiversidad y el desarrollo sustentable ante la política gubernamental de regularización de tierras que deja fuera a las mujeres
en la designación de tierras familiares y que ha dado lugar a confrontaciones entre géneros, ya que los varones suelen conservar y ganar privilegios sobre la titularidad de las tierras. Por último, pero no menos importante, está un trabajo realizado en Tanzania, en la estepa Masái, también lugar de objeto de conservación, convertida en un atractivo turístico que inició su delimitación desde la época de la ocupación colonial inglesa. Haber convertido la región de la estepa Masái en un atractivo turístico construido con base en imágenes, dice el autor, fetichizadas de los paisajes, personas y animales, ha generado no solo privilegios a los propietarios de las compañías de las guías de turistas, sino una serie de relaciones desiguales y excluyentes entre las diversas etnias del lugar. La crítica fundamental recae nuevamente en las políticas postcoloniales de conservacionismo occidental, que la mayoría de las veces son muy poco favorables para los pueblos de origen. Bueno, no voy a hacer la reseña puntual de cada capítulo, ha sido un acercamiento bastante general, porque sí considero que merece mucho tomarse el tiempo para hacer la lectura relajada y concienzuda de ellos. De hecho, me he limitado solo a plantear una serie de elementos más o menos generales, ¿no? Vuelve a subrayar la importancia de las interpretaciones teóricas que cada artículo nos proporciona en el marco de las relaciones de poder en los diversos niveles de la vida cotidiana, la personal, la laboral, la política. El control por los recursos naturales y su lucha por parte de las comunidades indígenas en general y de las mujeres en particular no son asuntos nuevos, pero sí están tomando caras nuevas. Como bien señalan las coordinadoras del libro, su sentido es escuchar la palabra de las mujeres indígenas y campesinas en su lucha, no solamente por el territorio, sino incluso en su lucha por resignificar los términos territorio indígena mujer, y me parece que lo logran de una manera muy acertada. Dan cuenta efectivamente de la manera en que los discursos, las políticas y las prácticas dominantes siguen considerando indispensable arrasar con lo atrasado, con lo bárbaro, sean lugares o personas, para lograrlo, bajo la aún vigente idea del progreso lineal, eurocentrista, imponer modelos de desarrollo y aún de conservacionismo ambiental, que ignora y excluye soberbiamente los conocimientos anclados en la memoria ancestral de las comunidades originarias. Estos procesos bien llamados de desposesión, desalojo y arrebato no solo afectan territorios o espacios de acción cultural, también violentan cuerpos y dignidades de mujeres y hombres que resisten estos embates. El uso de la fuerza para desalojar o someter sexualmente a los cuerpos en resistencia no son solo formas de vejación e intimidación cuyo mensaje es claro, el placer de mostrar el uso de poder arbitrario sobre gente y situaciones que están marcadamente subvaloradas por el pensamiento occidental y por tanto supeditadas a una visión profundamente arraigada en la colonialidad que arrastran. También es imprescindible señalar que hay un apartado dedicado a exponer testimonios. Este es el segundo apartado del texto del que hablé al inicio y que, bueno, yo creo que es profundamente rico porque la intención es escuchar, como dicen las autoras, no la verdad de la situación, sino cómo las mujeres están percibiendo la situación de despojo en diferentes espacios, ¿no? Tenemos testimonios de gente, de unas personas de Oaxaca, San Salvador Atenco, la zona Mazahua, y yo diría que todas son de lectura imprescindible. Además, qué cosa más acertada que hablar de mujeres y territorio, sus luchas y sus resistencias cuando existe por antonomasia una definición de la tierra como madre tierra en referencia abierta a las mujeres. La reivindicación del vínculo mujer y tierra, que cada vez se expande más debido a su presencia activa y permanente en estos procesos de reclamo a su trabajo y a sus derechos. Bueno, yo con esto terminaría con esto, pero sí quisiera felicitar a las y los autores, pero especialmente a las coordinadoras por el atinado trabajo que a través de estas miradas interseccionales y críticas nos ofrecieron. Y quisiera cerrar con una breve cita de Julieta Paredes, más bien es una cita que Julieta Paredes rescata en su libro El tejido de la rebeldía y que es de unas mujeres bolivianas en 1998,
que dice lo siguiente: queremos todo el paraíso, no un sitio prestado en una polilla de mantel de harina donde los patriarcas se comen nuestras vidas. Entonces, les agradezco. Gracias. No, mejor al final. Lupita, ustedes les sabían. Bueno, Macuali Tonali nos tiran pante, mi papá que no yo lo pampa, mi canca, Maritatoca Nahuatl Actor y mi canca. Bueno, pues los saludo en mi idioma náhuatl, y justamente cuando estuve leyendo el libro, que agradezco mucho a las autoras que hayan escrito sobre este tema, y en especial a Marta, que fue la primera que leí su ensayo de trabajo para pedirme una opinión, y creo que ella lo hace desde el pensamiento cómo podría a lo mejor resonar una mujer indígena, y así en ese tono es que leí el libro, también desde una visión de autoras que están escribiendo. Y entonces empecé a leerlo, vi una introducción muy bien hecha de cómo el libro está dividido, cómo están tomados los testimonios y todo eso. Pero yo creo que ellas serían las que van a platicar como toda esa parte. Y yo más bien lo que pensaba cuando leía el libro era: todos estos textos deberían de revisar de quienes se tomaron todas esas ideas, y claro que se regresan con herramientas aprendidas también, y que a veces nos permitiría como tener ese diálogo de ida y vuelta, un diálogo donde las mujeres somos sujetas de derechos y no el objeto de estudio. Y creo que esta parte a mí me gustó mucho, porque así voy sintiendo como el libro. Entonces yo escribí no tan amplio, pero sí fui haciendo reflexiones como una guía. Este libro que nos hace pensar, analizar, reflexionar a través de la palabra escrita como un instrumento de resistencia. También lo será para expresar las memorias de mujeres, mujeres que escriben de mujeres, que analizan, que reflexionan sobre otras mujeres, y al igual que ellas son sujetas de derechos en otros contextos, en otras situaciones, en otras posiciones y disposiciones, que al igual que ellas luchan por espacios de reivindicación de sus derechos como mujeres en un territorio colonizado por la religión, el cañón y la educación, y ninguna de nosotras escapamos de ello. Los territorios del pensamiento de las diferentes culturas que hay en nuestro país nos llevan por diferentes realidades, ideas, conceptos que atraviesan por herramientas teóricas de un mundo globalizado, intentando romper esos paradigmas de ver a las mujeres indígenas como objeto de estudio y verlas como mujeres activas, vivas, capaces de cambiar sus realidades hasta las últimas consecuencias, en una palabra, como sujetas de derechos. Desposesión deconstruye una idealización de las mujeres indígenas que transitan en el camino donde los hombres han definido y decidido que por ser pobres, mujeres e indígenas están condenadas a morir así. Desposesiones nos permite ver más allá y que estas condiciones son la fuerza para decidir su vida y las de sus pueblos. En este libro se presenta una constante andar de los pueblos indígenas, luchando en todos los tiempos, mujeres que definen territorios y que son una amenaza para el sistema hegemónico imperante y que desde luego es patriarcal y colonial. El libro está dividido en partes. En ella vemos esos territorios y género y nos presentan casos de estudio específico de los movimientos por la protección de los territorios indígenas, sus recursos, y en el centro de estos movimientos están las mujeres indígenas. Las autoras apuntan hacia el análisis y la reflexión del papel fundamental de las mujeres en medio de movimientos de los pueblos indígenas. Y en esta parte para mí fue muy interesante, porque algunas autoras las puedo reconocer, tal vez porque alguna vez he leído de ellas o porque directamente he trabajado con algunas de ellas. El caso de Aida Hernández,
que justamente presenta lo de Atenco y que hace un tribunal, el famoso TPP, en donde he tenido oportunidad de participar y de exponer casos sobre violencia a mujeres, y justamente por el tema de territorialidad, y que no se escapa ninguna de los casos sobre el tema de violencias estructurales en la mayoría de estos casos, y que justamente cuando hablamos de ellas y también de las mujeres triquis, una de las principales líderes que habla en este documento, la conozco y que por supuesto tiene otro nombre, no la vamos a encontrar con su verdadero nombre. Hemos hecho también reflexiones y pláticas. Incluso nosotras hicimos una campaña que se llama Rompe el Silencio, porque asesinan a Felicitas Martínez y a la otra compañera feminista. Y justamente nosotras hacemos una campaña que se llama Mujeres Indígenas Rompiendo el Silencio, porque la única manera, aunque pongas tu cuerpo y tu vida ahí, tenemos que hablar, porque ya no es posible solamente mantenerse todo el tiempo en silencio. No es posible mantener esos silencios ya. Entonces, creo que cuando hablamos cómo va más allá, cuando estoy leyendo el libro me expone toda la problemática, el tema de territorialidad. Ellas aún, hay un documental muy interesante también en Guatemala sobre el femicidio, donde dicen solo muertos hablarán. Y eso es algo muy duro y muy fuerte, porque justamente a raíz de estas compañeras asesinadas, como hay más de 60 casos de mujeres indígenas en ese tema de la violencia y feminicidio, y estamos viendo que son las luchas por ese territorio. Muchos hombres y muchas mujeres alaban el tema de la madre tierra, de Tonantzin, de la Pachamama, pero lo cierto es que las mujeres, ni la Pachamama, ni Tonantzin nos salvaría de cómo los hombres han visto esa territorialidad, y no solamente los hombres de la comunidad, porque a veces son cercos en la comunidad y también fuera de la comunidad. Entonces esto se complejiza mayormente. Entonces no es solamente el asesinato o la manera, sino cómo te apropias de un territorio para decirte que no vales nada, que no eres nadie, y una burla para la comunidad para decirle sus mujeres no sirven de nada, y por lo tanto las dadoras de vida, las que conservan las tradiciones, las que transmiten el idioma, no valen aquí nada. Entonces es transgredir también esos territorios, y las autoras van poniendo sus palabras, van poniendo conceptos que encuentran también de las mujeres ahí en estos libros, y que a mí me parece fundamental que esto se escriba. En la segunda parte, como bien nos decían, hay testimonios, entrevistas, donde ellas van hablando cómo se convierten en líderes, y después de caminar largos procesos personales y colectivos. Y esta parte es muy importante, porque a veces no es que la que se pare ya es líder por haberse parado. Desgraciadamente ha sido un pivote por defensa del territorio, algo que empuja a formarse líder. Y no es que nazcas líder, es que muchos dicen te haces líder, pero lo desafortunado es que tenga que ser porque asesinaron a tu familia, asesinaron a alguien. Cuando hablamos de Chiapas, también estamos hablando de Acteal, y estamos hablando de mujeres también asesinadas. Y eso nos va mostrando como en un mapa de cómo está ocurriendo esto. Y yo me puse a pensar en las compañeras de Sinaloa, que son jornaleras y son indígenas, que también están viviendo en los campos jornaleros una forma de violencia tremenda, porque van a otro lugar, hablan su propio idioma, y ya no estamos diciendo, ya no están en Guerrero, ahora están en Sinaloa, y hasta allá son alcanzadas, porque muchos hombres que van a trabajar ahí son asesinos. Por menos de 1,000 pesos te pueden asesinar si no estás de acuerdo. Y por ejemplo, esos contextos migratorios son los que también determinan, aunque en este libro no se habla de ese tema en específico de esas mujeres jornaleras, pero justamente los desplazamientos de estos lugares, como es Guerrero, como es Chiapas,
como es Oaxaca, hay toda una expulsión y también tendríamos que dialogar, porque muchas son de esos lugares. Entonces, esto yo creo que nos va determinando, abriendo los ojos, donde también las mujeres indígenas querríamos platicar y ir también desilvanando esas historias que nos traen también nuestros ancestros. El tema de ver en la tercera parte del libro, de reconstruir el tema del conocimiento, de abarcar los saberes de las mujeres que han heredado y que están en una constante construcción a partir de los territorios que ocupan y los territorios del pensamiento propio y pensamiento occidental. Es decir, mujeres indígenas que tenemos que estar en dos mundos. En el mundo donde aprendes una cosmovisión, donde aprendes una forma de vida, donde estás reproduciendo una cultura, pero que de repente también te dicen que es menor y que no vale. Y tener que aprender este mundo donde aparentemente es mayor, pero hay una suma de violencias tan fuerte que vivir en esos dos mundos no es algo sencillo. Estar pasando de un idioma a otro. Como yo empecé en la lengua náhuatl y luego español, y tener que estar en esos dos mundos, también ocurre eso por nuestras cabezas. Entonces, cuando hay mujeres que relatan, a veces eso nos permite ver mejor lo que queremos. Las violencias son unas constantes en los casos que nos presenta la Natalia Marínez, que van a ser varias autoras, que la verdad es que cuando leí el libro fui leyendo y tratando de resumir, de sintetizar, de buscar hacia lo que nosotras hemos pensado que es la autonomía. No solo una autonomía personal, sino una autonomía colectiva. Soy parte de una autonomía colectiva, pero en mi autonomía individual yo tengo derecho a decidir. Y bien decían, digo, hago una precisión, porque es cierto que la ley revolucionaria de las mujeres fue hecha en 1993 y no hasta el 94. Por lo tanto, la revolución inicia con las mujeres indígenas de Chiapas en 1993, aunque el texto es conocido hasta el 94. Entonces, los mismos zapatistas reconocen que las mujeres fueron las primeras que se levantaron cuando hacen su ley zapatista. Y eso sí, yo creo que hay que apuntarlo. También, cuando Aida platica de su libro, habla de los casos de que las mujeres somos un botín de guerra. Yo hace mucho me preguntaba qué significaba ser un botín de guerra. Entonces, cuando nos piden una carta como Organización de Mujeres Indígenas, por el caso de Inés y Valentina, nosotras entendimos qué significaba ser un botín de guerra como mujeres. Hay una ley que es la 1325, que habla justamente, una resolución de Naciones Unidas, que habla justamente de cómo las mujeres participamos en esto. Pero también lo que tendríamos que ver es cómo las mujeres indígenas hemos aportado para esa paz, resistiendo con nuestros propios cuerpos, porque hay dos formas de experiencia, una que se transmite, que es todo lo que podemos transmitir de los conocimientos antiguos, ancestrales, pero también hay una experiencia que no queremos repetir, que no queremos que a nuestros hijos, a nuestras hijas les pase, y que es cómo transmites una experiencia dolorosa a otra persona. Eso es algo que nadie quisiera compartir con otra persona, porque no queremos que en su cuerpo viva esa experiencia que puede ser dolorosa, pero sí hay una resiliencia para modificar ese tipo de experiencias. Entonces, toda esta parte a mí en lo particular me gustó también lo que hace Norma Cacho en sus apuntes para la comprensión feminicidia de Chiapas. Todo eso, pues ustedes recordarán a las hermanas González, que al fin y al cabo hay formas de resarcir daños con dinero, con poner un memorial, como lo hicieron en Atenco, como lo han hecho en otros casos. Pero esto pues no puede seguir haciéndose. Yo creo que también la exposiciones llega a apuntar y a enviarnos esos procesos que podrían ser de sanación. Porque digo, a una mujer violada indígena, ¿qué psicólogo le van a poner? En su idioma. Es muy difícil. Entonces, pero hay otras alternativas.
hay otras propuestas y ahí nos van diciendo. El caso que había leído el ensayo de Marta Villavicencio, ella hace un texto donde nos está compartiendo toda una experiencia de trabajo recogida por varios años. No es que investigó y terminó el documento y ya me voy, sino que va escribiendo sobre toda esa experiencia que ella tiene y comprendiendo, donde nos desmenuza una historia que abarca una serie de despojos en diferentes épocas, conceptos realizados desde el occidente, aceptados universalmente por un sistema hegemónico y que nos impone a una comunidad indígena y dan por hecho que es esa forma de conservar un mundo verde, parques nacionales o biosferas, y que estos conceptos despojan a los pueblos de sus territorios. Y ella hace mención de un autor, Víctor Toledo, donde habla de corpus, cosmos y praxis. Y yo cuando lo leí dije, ¿eso qué es? Puedo entender a lo mejor el corpus, el cosmos, desde lo que yo pienso, pero cuando empiezo a analizar eso, el corpus es como cuando hablamos también de derechos humanos. Tenemos todo un corpus de derechos y también en este sistema occidental tenemos todas esas herramientas teóricas que nos permiten decir, este es el corpus, esto es lo que tienes que aceptar. Naciones Unidas nos dice, esto es y para todos es igual. Y no es cierto, porque cuando tú ya vas a las comunidades, también hay otros autores que dicen, eso no es cierto, lo universal no aplica para todos. Entonces es bien interesante cómo ella nos va llevando a eso y cómo nuestros diferentes cosmos van siendo diferentes a todo este occidente que nos han enseñado, y a veces uno repara en eso y chocas todo el tiempo porque dices, bueno, esto fue lo que me enseñaron y ahora esto es lo que estoy aprendiendo, y todo esto es también una praxis, una práctica, algo que se lleva a algo normal. Con Eugenio veníamos platicando en el trayecto de cómo yo aprendí a conocer de plantas y nunca fui a la universidad a estudiar de plantas. Tenía a la abuela que lo hacía todo el tiempo, a curar de empacho, mal de ojo, y una serie de enfermedades. ¿Cómo lo aprendí? Así de solito, y cuando lo necesito sé qué voy a hacer. Entonces ahí hay una praxis, a lo mejor no está teorizada como en el occidente, pero además mi abuela supo indicar cuándo tenía que saberlo. Ella no me enseñó a curar empacho, sino y solo hasta que tuve un hijo. Entonces hay también una metodología no dicha, la oralidad, y yo creo que en este libro va recogiendo también esa parte y la investigación y lo que da el conocimiento, por lo menos da la impresión en el libro que tanto autoras y personas que están del otro lado de quien se escribe se ponen en un diálogo. Por eso es que me gustó el libro y que me encantaría que también compañeras indígenas pudieran leer este libro o platicar de ese libro, porque yo creo que ahí ambas vamos desmenuzando nuevas ideas. Justamente aquí cuando nos llevaron a conocer el mural de Diego Rivera y que dicen que es un canto a la madre tierra, yo me quedé pensando en todas las cosas que te enseñan y que luego tú no sabes que sabes. Yo me acuerdo que mi madre cuando me casé me dijo, es que tú eres nuestro collar de flores, y recordé a tu huevo de planctones. Ella jamás los había leído y me decía las cosas de que era una flor preciosa que iba a ir a otro jardín, y yo dije, ¿cómo aprendió ella eso? Ella nunca ha leído ese libro, yo sí. Y entonces dije, pues esa es la herencia que hemos traído, ¿no? Y termino con esto, con un poema justamente que mucha gente tal vez lo conozca, Mahuelmani Plani, Mahuelpica, Inquidualito, Ayokwan, Huespansin, Tlaxcala, Huachoncinco, Istichochi, Incacahuachochi. Maonek Mahmaco, Mahuelmani Plani, que permanezca la tierra, que estén en pie los montes. Así venía diciendo Ayokwan, Huespansin, en Tlaxcala, en Huachoncinco, que se repartan flores de maíz tostado, que permanezca la tierra. Mientras de Socamante. Gracias. Una de las
Marta Villavicencio es parte del grupo con el que empezamos a trabajar en 2010. Voy a dar una pequeña introducción para que te ubiquen bien. En 2010, cuando era directora del Programa Universitario de Estudios de Género, estábamos muy preocupadas porque estaba sucediendo a la vez, todas las represiones de Atenco llevaban unos años, había encarcelados, estaba San Juan Copala, justamente había todas las formas de resistencia de Cutzamala, los caracoles zapatistas estaban también pues bastante activos y acababan de suceder los asesinatos de Teresa Bautista y Felicitas Martínez, entre otras cosas, los cercos de San Juan Copala, y vimos que había mucho liderazgo de mujeres, y se empezó a hacer visible este liderazgo de mujeres por periodistas, por académicas, pero en una suerte de muy afortunada alianza entre activistas, académicas, luchadoras de derechos humanos, periodistas. Entonces la particularidad de lo que estaban haciendo las mujeres, que en este libro tratamos de definir con pinzas, o sea, tratamos de decir no nada más que las mujeres ahora, en lugar de representar la tierra, como lo veíamos en los murales que Eugenio tan amablemente nos fue a buscar a la casa y luego nos trajo hasta acá, vivimos cerca de Seúl, nos trajo hasta acá y llegamos a ver esa capilla y vimos a la tierra femenina fértil y dispuesta a ser fertilizada, y en el momento en que el hombre la fertiliza, hace así y da una planta, sale una planta aquí, la mano, y vimos a todas estas mujeres como posando sus curvas, sus colores, su estómago, su fertilidad, y luego su llanto, ¿no? Las postergadas así, llorando a los indígenas y líderes asesinados, y luego las vimos inclinándose ante el fuete del capataz, y bueno, y nos maravillamos del arte riveriano y desde luego de su capilla y de su universidad, y pensamos que venimos caminando a esta otra capillita donde las vamos a movilizar, ¿no? Que nos gustaría tener otros murales ahí al lado, donde las chicas aquí, las mujeres y las indígenas y las activistas, como Marta Villavicencio, que es muy particular, es una mujer muy incisiva y ha vivido muchas cosas personales y ha vivido también muchas cosas como académica y como activista en una frontera muy incómoda. La frontera del activismo y la academia es sumamente incómoda, porque ni estás bien con las activistas ni estás bien con las académicas. Y si además eres feminista, y eres feminista que trata de entender, ¿no? Como decía Sor Juana, que el entendimiento es la virtud más perseguida, si además tratas de entender, tampoco estás bien con las radicales y tampoco estás bien. Entonces, somos un conjunto de mujeres que nos juntamos, y un par de hombres, que nos juntamos desde el activismo. Marta es un muy buen ejemplo de esta forma muy inteligente y muy constante de lucha en estas fronteras, activista de academia y también en conversaciones con periodistas y mujeres de derechos humanos. Un efecto de estas alianzas que lo que intentan hacer es meterse a esas capillas donde las mujeres son vistas como hermosos territorios mestizos, indígenas, de unos pechos y unos vientres y están ofrecidas para ser tomadas o están postradas doliéndose de algún sacrificio, alguna pérdida. Y le preguntábamos ¿cómo se llama la maestra Rosita, que muy amablemente nos habló? Dijo, oye, le decíamos, ¿qué pasa con este como archivo visual y estas maravillas de murales, pero y con tu discurso y las mujeres, como si podrías decirnos algo? Me dice, mira, yo soy feminista, ¿no? Pero esto es lo que hay, y Diego Rivera era un machista, y es maravilloso lo que hay, pero entonces
yo presento a Marta Villavicencio como una de las mujeres que nos va a hacer que esas mujeres de la capilla, imagínense las que se levantan, ¿sí? Se ponen pues algo encima, ¿no? Porque todas están desnudas, es muy hermoso, pero como van a hacer cosas se tienen que vestir. Y se visten de maneras distintas, no son abogadas, son periodistas, son muralistas, son activistas, son académicas, son mujeres que han hecho traducciones múltiples para la ley de revolucionaria de las mujeres, que la han traducido a los idiomas indígenas, a decenas de idiomas indígenas y luego al inglés y al francés y al español. Y quiero presentar a Marta, que es uno de los artículos que a mi amiga Josie Saldaña, que es una chicana de la Universidad de Nueva York, otra alianza, como una chicana de una mexicana, medio vasca, medio náhuatl, medio azteca, como entiendo yo, una chicana mexicana, nos juntamos para ver de qué manera ofrecemos, junto con las otras mujeres, un territorio para movilizar estos íconos de la tierra y movilizar también sus discursos, sus estrategias, sus acciones, no solamente como loables y en frases bellas donde la tierra se moviliza, sino con escenarios muy precisos, donde sabemos que hicieron Tere y Felicitas, donde sabemos que hizo Dominga, donde sabemos que hizo Agustina Araujo, cómo lo hizo, a qué se enfrentó, con qué obstáculos, no solamente los obstáculos de la violencia estatal, del imperialismo verde, sino de sus propios hombres y de sus propios hijos, y de sus propias hijas, y de sus propias madres, porque como muy bien Eugenio lo decía, las mujeres reproducen también con muchísima insistencia estas formas culturales que llamamos machismos, que también otras mujeres las reducen y las inmovilizan y las estereotipan, ¿no? Yo quiero darle la palabra a Marta porque ha sido un placer trabajar con ella. Es una mujer muy insistente en las cosas que a ella le interesan y logró un artículo que a Jose y a mí nos ayudó muchísimo a entender con más profundidad el proyecto que teníamos y se lo agradecemos mucho. Marta Villavicencio. Pues yo creo que es solamente una máxima extraída de los jugadores de dominó, ¿no? De que es refregar, que es repetir, refregar y refregar, ¿no? Que es que tomamos un tema y tenemos que pues llevarlo y volverlo a llevar a algunos lugares, ¿no? En mi caso, o sea, fue cuestión de chamba lo que me llevó a esto, que la Unión de Uniones Independiente y Democrática, porque ya me pasó con una académica de su universidad que me dijo, sí, yo también trabajo con la ARI, pero era la otra ARI, era la otra ARI, con esta Carmen. Pero no es académica de Chapino. No. ¿No es Chapino? No sé. ¿No es académica de Chapino? Bueno, ahora es académica de la UNAM. También le decía que daba una materia acá en Chapino. Bueno, la cuestión es que un tema de chamba, que es asesorar un problema de desalojos forzados ahí en la selva, pues me lleva en 2009, 2010 ahí a la Lacandona. Hay mucho chiapanólogo y mucha gente que es ya experta en Chiapas, ¿no? Y yo no soy una de esas personas, pues lo que tomé para entender la selva fue Jan de Vos, ¿no? Que yo siento que es una lectura obligada. Y observar ahí qué estaba pasando, estar con la comunidad, y de ahí, de ese trabajo que hice en aquel entonces, surgió ya después otras reflexiones acerca del conocimiento indígena, los desalojos y la cuestión. Les traje un pequeño testimonio, pero a ver si se oye, porque creo que no pudimos conectar el panel. ¿Cómo? ¿Cómo debe comentar? Chicos, no hay problema. La cuestión es que las tierras de la selva se les han dotado, en primer lugar, a los lacandones. O sea, en los años 70 hubo una restitución
repartición de tierras, digamos entre comillas. Yo no sé si han estado en San Cristóbal de las Casas, que hay un museo que es el Nabolón, ¿no? Y que había una señora, la Gertrude bueno, esa señora junto con su esposo, que es el que hacía los mapas de la selva, hace un plan con Echeverría, se restituye esa tierra a los lacandones. Los lacandones no vivían ahí, vivían 21,000 celtales censados para aquel entonces. Y entonces, en primer lugar, les ponen ese límite, ¿no? De que ahora estas son tierras restituidas a los lacandones, cuando los que viven ahí son celtales y tzotziles, ¿no? Y entonces ya los lacandones o les pueden cobrar cuotas o los pueden echar, ¿no? Digamos, por ley tienen ese derecho ya los lacandones. Lo siguiente que vino fue encimarles, ahí todavía parte del conflicto que ya había, encimarles una reserva de la biosfera. Entonces ahí ya vienen todavía un conjunto de reglas que vienen de la ley ambiental federal, ¿no? Como recordarán las áreas naturales protegidas, pues hay unas zonas que uno no puede tocar, se supone, no puede ir vivir, cazar, pescar, todo eso que los pueblos indígenas hacen. Entonces ahí ya tenemos pues un polvorín, ¿no? Lleno de reglas, lleno de cosas ajenas. Años después de que ya son las tierras de los lacandones, apenas se van enterando las comunidades, porque las citan de la CNC y les dicen vamos a juntarnos acá, y en la reunión les dicen, ¿saben qué? Ustedes son ilegales, quítense de ahí. Entonces en este contexto es que empezamos a reflexionar. No solo qué está pasando con todas estas reglas que resultan tan ajenas y tan de ir hasta la ciudad, sino en concreto, por ejemplo, qué significa un desalojo forzado para una mujer, porque resulta que les empiezan a ofrecer dinero a los hombres, especialmente de las comunidades, al jefe de familia, te pueden ofrecer, no sé, ahorita andará como unos 220,000 pesos si dejan la selva, ¿no? Con el pretexto o de que es de los lacandones o de que estás en una zona de la reserva que no debes usar. Entonces te ofrecen 220,000 pesos, te sacan, pero ¿qué pasa? Bueno, que puede ser que el llamado jefe de familia se gaste la lana y después se queda la señora con un montón de hijos y sin un centavo, y sin toda la red de amistades y de parientes que tenía en su comunidad. Entonces eso es una manera de hacer violencia, digamos, en abonos, ¿no? En mensualidades. Otra manera de hacerles violencia es como irles quitando sus sitios de tránsito, ¿no? Porque también todo esto se va llenando de policía. Después del movimiento de fines de 1994, se llena todo de bases militares bueno, en el tiempo que yo investigué la primera vez eran 16 cuerpos policíacos diferentes y todos masculinos, ¿no? Todos estos cuerpos policíacos van tomando la tierra y van tomando todo lo que ven alrededor como si fuera suyo, desde vender la fauna silvestre hasta tomar las mujeres, robarlas y venderlas pues esclavas sexuales, ¿no? Sobre todo. Entonces, todo este tema, digamos que yo no lo abordo, ¿no? Toda la cuestión de la policía, solamente la cuestión territorial de que, o sea, si tú estás ocupando un espacio, ya lo volviste cultura, le diste nombre, ahí vives, ¿no? Pero entonces te empiezan a superponer capas de problemas que son todos patitos. Y te toman de la forma más terrible y violenta. Por ejemplo, acá en la ciudad, pues si tumbas un árbol, a lo mejor te llega un citatorio, no sé qué, allá les llega un papel que ni siquiera pueden saber de parte de quién vienen sin fecha en muchas ocasiones,
o llegan helicópteros, que era el que se les traía grabado, ¿no? Llegan helicópteros y F5, ¿no? Bueno, la cuestión de los helicópteros también yo creo que ha tenido una parentela con Guatemala, ¿no? Con las experiencias con la guerra de Guatemala, que duró, bueno, más de 30 años, ¿no? Entonces, seguramente hay un poquito de esta herencia, porque cuando la gente ve llegar helicópteros, pues es huir a la montaña inmediatamente, ¿no? La amenaza principal es un desalojo, que puede ser que te lleven a la cárcel y hasta que te maten, como ocurre con Viejo Velasco. Entonces, toda esta carencia del más mínimo derecho a que te den un citatorio, el debido proceso, todas estas cosas legales, pues se va mezclando también con una situación pues, que es anterior, que es cómo ha afectado la discriminación y la falta de reconocimiento, no solo la comunidad que tiene derecho a estar ahí, ¿no? Sino también a su saber ambiental, porque está una acusación constante de que son depredadores de la selva, los pueblos indígenas. Entonces, esta acusación de que son depredadores y que acaban con el bosque, ¿no? Que es por una tesis muy sencilla que usan mucho los funcionarios ambientales y hasta los académicos, porque bueno, yo en mis estudios del colegio de posgraduados, pues lo mismo que decían mis profesores, que los indígenas tienen que sembrar, ¿no? Los pueblos tienen que sembrar, crece la familia, se recorre la frontera agrícola y entonces desmontan la selva, ¿no? Esta tesis lleva a que pues sea muy justificado desalojar pueblos y familias, ¿no? Y dejarlos en su lugar que han transitado durante milenios, porque resulta que en esa región dicen que todos son inmigrados y que es que estaban en otro lugar, pero realmente son milenios los que llevan ahí circulando los pueblos indios. Entonces todo esto es lo que traté de meter en esta reflexión y también meternos un poquito en que los pueblos indios conservan la selva, pero ¿cómo le hacen? ¿No? Porque también hay ya varios trabajos que dicen donde hay el mejor bosque y la mejor selva están ahí los pueblos indios, ¿no? Ya no es la tesis de que son los depredadores, sino que más bien por ellos se conservó. Pero esta afirmación se puede mezclar con un poco de romanticismo, ¿verdad? De que lo que quisiéramos que ocurriera, que los pueblos indios realmente sí conserven la selva. Entonces, pues miren, en mi opinión, sí conservan, digo, sí hay muchos indicios para decir que conservan, falta información, pero ahí como que ya llegamos otra vez a la ciencia, ¿no? A lo que le toca comprobar a la ciencia. En este sentido, hay como mucho ignorar el conocimiento y el papel de las mismas mujeres y el papel de los hombres adentro de la selva, y dentro de las mujeres como ¿qué se les ha negado con la simple mirada de verlas como con su ropa de allá, su color de piel? Tienen derecho a una sola cosa, que hasta la UNESCO lo dice: contribuir en las labores de conservación de la selva. ¿Sí? Como si ellas fueran las que hubieran sembrado la palma africana, que es la que realmente está acabando con la selva de Candoga, como si sus comunidades las fueran a escuchar cuando ellas dicen: no, ¿qué creen? Eso no lo queríamos para que metan este pasto o ganado. Nosotras lo que queríamos era poner esto y esto y esto. ¿Qué pasa con el bloque Buena Onda? Con el bloque de las ONGs, y las asesoras, pues que también les da cursos de buenos modales, digamos, ¿no?
también están cursos de pastelería, de salud, porque se tienen que seguir siendo encargadas de la salud de todo el mundo. Entonces estamos en algo que es como un berenjenal, pues, ¿no? Es fácil enredarse los pies en ese campo. Lo único que pude hacer entonces fue nada más como ir separando los hilitos, ¿no? De qué era cada cosa, qué es lo que oprime, qué papel tienen las mujeres finalmente en eso, porque ahí en la asamblea no crean que participan las mujeres y dicen esto, no, son hombres. Y por allá están las mujeres asomando, ¿no? O preparando la comida. Entonces esto se lo planteé en una de las reuniones con Marisa, que vino una líder de allá, una líder central. Y ella con toda humildad me cayó mi bocota y dijo: la compañera tiene razón, nada más he visitado no sé cuántas comunidades y me faltan 86 todavía. Entonces yo dije, pues yo no estoy viendo todo lo que hay, ¿no? Y hay unas mujeres que están a todo lo que dan visitando. Lari tuvo una es presidenta, ¿cuál se encargó? Bueno, la mera de Lari, que era Vicenta, y me llamó mucho la atención, la cito, que aparte de haber llegado como pudo a ese cargo, también es quien me da una frase valiosísima en un trabajo que se publicó, que es que las mujeres no las dejan tener la tierra allá adentro, su propia comunidad. Les dicen que la va a vender, que la va a regalar, que no la puede cuidar, porque no va a trabajar la tierra. Entonces, pues como ven, nos van saliendo poco a poco las cosas al camino, algunos que no somos así como la mayor reflexión del mundo, de todas maneras nos llegan las conclusiones al camino, como en este caso con Vicenta Lindus, ¿no? La conozco primero como dirigente y luego ya me aporta la parte teórica. Entonces creo que es todo lo que puedo decir. Te pusieron el favor porque son listísimos. Bueno, ese es el lugar que ya seguramente todo el mundo se lo sabe, pero es interesante que está ahí en esquina con Guatemala y que sigue la misma selva y las mismas, bueno, no son las mismas, pero comunidades maltratadas también del otro lado, con un parque Lacandón que ellos también tienen. De hecho, sería muy interesante que algún día podamos pues, juntar a los dos lados y que nos digan cómo se va la cosa, ¿no? Esto es simplemente un recuento de los hechos que ya se los hice, nada más que, bueno, entra la Copolaza, que es esta compañía forestal que empezó a sacar la madera. Ya los árboles grandes ya los habían sacado desde antes, o sea, entraron antes italianos y sacados. Entonces, bueno, esto es interesante porque es un típico mapa de la reforma agraria, en donde todo eso rojito les llaman grupos irregulares, que son las comunidades que según esto están ilegales en la reserva, que son los que no tienen sus papeles en regla, pero no los tienen porque no se los han dado. Hay unos que empezaron a tramitar papeles en 1970 y tantos. ¿Qué pasa con estos trámites? Que normalmente los hacen los hombres de la comunidad y piden cuotas a casi todos para salir. Es muy raro que vayan 4 mujeres a Tuxtla a hacer sus trámites de este tipo, ¿no? Pero es también un poco la visión institucional. Esos focos rojos son la gente que está como estorbando, ¿no?, la conservación. Ahí está la ranchería Corozal, que es el pueblo modelo, que está en medio de la selva. Supuestamente son los depredadores de la selva. Estas son las señoras centrales. Ahí está una comida que me encanta presentar, porque ahí se ve que pues, realmente no, están comiéndose la hierbamora, que supongo que es una solanácea, que tienen unos como tomatitos, que es para nosotros es la que crece en los camellones, ¿no? Y ellos se la cocinan en sopa, su salsa de jitomate, su café,
y sus tortillas, ¿no? O sea, no se ve que sean alimentos que están así quitando toda la selva para sacarlo, ¿no? Están comiendo una hierba común corriente, ¿no? Lo más que se comen así, bueno, tal vez sea el tepezcuintle, que existe el peligro de desaparecer si lo siguen consumiendo igual, pero no se ve que tengan un modelo súper depredador. Lo que sí es que el ganado tiene un papel en la destrucción y tiene un papel doble en el empoderamiento de las mujeres. Mujer con ganado es la que puede empezar a aspirar a cada vez a mejores cargos dentro de las organizaciones. Ahí es muy difícil valorar y entran en contradicción todos nuestros principios ambientalistas, ¿no? Pero es muy importante también considerar que si tú no tienes un vaco y tienes una vaca, pues la que te va a sacar de un apuro, una enfermedad grande, y para sacar a tu querido planeta, pues es la vaca. Bueno, entonces nada más para enseñarles los ranchitos, que ustedes, bueno, de ranchos conocen muchos. Ahí están rancherotes. Esta es una seca divina que hicieron. Esa es la comunidad, como ustedes pueden ver, o sea, está la comunidad y despuésito de la comunidad empieza una pared de selva alta. O sea que no es tampoco de que ponen la comunidad como cuando ustedes meten una carretera en la selva y ahí empieza a desaparecer todo lo que esté alrededor. Cuando ustedes meten una comunidad indígena, bueno, no meten si no llega, no desaparece la selva, está el claro y después está una pared así de selva. Ahí está explore, de la palmita esta que se pone empanizada o asada. Bueno, este mono es de los que sí sufren, porque se lo comen. Ahora, estos son los típicos claros que ustedes van a ver en todas las películas de desforestación, todos los materiales de la Fundación Carlos Slim, de la Fundación Slim, por ejemplo, de World Wildlife Fund, que están siempre acusando a los indígenas de que desforestan. Entonces ponen fotos de este tipo. Este es una desmonte para hacer una parcela, pero desmonte no es igual a desforestación. Y hay unos desmontes de este tipo que son para meter cultivos de plantación, de palma africana, que son mucho más violentos que nada. Bueno, esto es focos de calor que también se usan para usar a las comunidades. Esto es como los mapas institucionales siempre ponen a las comunidades en rojo, el rojo verde en los mapas. Ahí tienen al ilustre gobernador, no pude dejar de meter esta foto. Ilustre. Palanquín cargado por los y ya. Muchas gracias, Marta. Ya vieron ustedes cómo, tienen información muy precisa y además Marta es muy crítica, ¿no? Y también hace juicios y aceleraciones que parten también de un análisis, ¿no? Donde se ve el grado de daño que pueden hacer las comunidades a un ambiente así, y se ve evidentemente que hay prácticas, ¿no? de deforestación y prácticas pero en general lo que prevalece es lo que los indígenas dan y lo que las mujeres en particular también integran ahí. Bueno, estamos sobre el tiempo, nada más quiero decirles dos cosas. Quiero agradecer muchísimo a Eugenio Eliseo Santa Cruz que nos haya invitado a estar aquí porque entendemos mucho mejor el momento de Chapingo. Nos conmovió muchísimo que siendo una estructura agropecuaria, crítica y demás, sea un profesor de socioeconómico y geografía
quien está interesado en meter estos temas a Chapingo, y estos temas son pues no solo admirar a las mujeres en su característica de tierra y de belleza, y de sinuosidad y fertilidad, sino tratar de entender la compleja fórmula de alianzas que se está gestando en contra del despojo y la desposesión. En esa complejísima fórmula que tiene que ver con ONGs, que tiene que ver con organismos internacionales, con leyes internacionales, con leyes locales, con la ley revolucionaria de las mujeres que prohibía, los mismos zapatistas quitaron 2 leyes, el derecho a descansar y el derecho a poseer la tierra. Entonces, sin tierra y cansadas, ellas podían decir que no las golpearan, que no las vendieran, pero las iban a tener cansadas y pobres. Entonces, de todas maneras, las mujeres cansadas y pobres han logrado aliarse con muchas entidades, ¿no? Con entidades de periodistas, con entidades de académicas, de activistas, y necesita Chapingo, y estamos muy agradecidas. Aquí tenemos en primera fila 4 señores, miren nada más, qué chulada. Muchas gracias. Y estamos muy agradecidas porque pensamos que la forma de poder entender cómo hacemos frente al despojo y a la desposesión y a la desaparición son estos escenarios de veras de tantísimo dolor y tantísimo desconcierto, que es la desaparición, la desposesión y el despojo, desaparición de personas, desaparición de territorios, desaparición de prácticas, desaparición de agentes, ¿no? Si logramos entender la fórmula, y la fórmula es con mujeres, y es con mujeres indígenas en alianza con activistas, con académicas, con periodistas, con mujeres chicanas, con mujeres luchadoras y hombres luchadores por derechos humanos. El discurso de los derechos humanos de las jóvenes y los jóvenes es muy importante y es muy poderoso, y el discurso también de las mujeres que están cocinando con las hierbas y están cuidando y están usando la herbolaria, la astronomía y la biología como su saber femenino lo indica, pero que también están ya entendiendo, porque ya han recibido los talleres de postres y los talleres de higiene para que se limpien bien, porque eso es una cosa impresionante, ¿no? Que los indígenas son los seres más, bueno, de mucha integridad, de limpieza corporal y también, entre otras, pero que los talleres hayan sido eso. Inclusive cuando son de postres y talleres de higiene, hay alianzas que se hacen con las trabajadoras sociales, con las mujeres que dan cursos de títeres para entender los derechos sexuales y reproductivos. Hay una cantidad de formas de la interacción y la alianza que están habiendo, no solo entre mujeres, sino entre hombres y mujeres, entre alianzas entre organismos internacionales, ONGs, un tipo de periodismo, un tipo de luchadoras por derechos humanos, que este libro está tratando de dar cuenta. Tratamos de dar cuenta de esta increíble tenuosidad, son tenues alianzas que de repente se fortifican y dan un paso adelante. Nosotros lo dividimos en 3, estos escenarios donde hay una violencia muy, muy sistemática y muy fortalecida, pero que también hay esta resistencia también sistemática y también en fortalecimiento. Son el imperialismo verde, la violencia estatal y las industrias extractivas. Y nosotros identificamos esos 3 escenarios que vienen también ya muy mezclados por el narcotráfico y la militarización y el crimen organizado. Pero también a cada uno de esos escenarios y a cada una de estas fuerzas del crimen organizado y los militares y el narcotráfico, hay nuevas alianzas que se van formando. Y lo que vemos es que las mujeres están luchando por su territorio, por su entorno, por cuidar desde sus plantas, sus animales y las personas, pero también están luchando por una cosa que nosotros denominamos autodeterminación y autonomía. Están también tomándose ellas en cuenta, y eso da una puntuación a la lucha muy particular, porque entonces están haciendo eco con otros movimientos, como los movimientos feministas en Latinoamérica y los movimientos feministas académicos como nosotras, que estamos muy en la frontera con el activismo y muy en la frontera con la indignación, ¿no? Nosotras estamos indignadas, pero estamos siempre haciendo cosas, ¿no? Y ahí nos juntamos muy insistentemente con activistas, con luchadoras por los derechos humanos, desde luego también con organizaciones
como organizaciones que tienen en el centro mucha simpatía con el movimiento zapatista, que ha sido detonante de muchísimas cosas. Entonces, el libro trae nombres y apellidos de mujeres que han logrado no solamente levantarse un día y decir, hoy voy a luchar, sino que han caminado, pues, probablemente décadas o siglos por agua, o han dado de comer durante siglos a los animales, y han cuidado, y han mostrado todo ese pegamento afectivo del contacto, de la convivencia, de la conversación, que es una cosa muy femenina. Mientras los hombres a lo mejor, y eso no hay dicotomías tan establecidas, hay hombres que desde luego están siempre en el contacto de la conversación, pero tal vez la virilidad impone tanto demostrar que se es fuerte y que se tiene resuelto todo, que lo que hay que es emborracharse. Yo si tuviera que demostrar que las tengo todas conmigo y que además tengo que demostrarme en la noche potente y demás, pues a lo mejor me emborracharía bastantes veces a la semana, porque la virilidad así es como imposible de sostener, ¿no? Y tiene que haber golpes, y tiene que haber frustración, y tiene que haber aniquilamiento de tu subjetividad, porque nadie puede demostrarse así. En cambio, lo de las mujeres es totalmente demostrable, es el cuidado, es la convivencia, es el contacto, es la convergencia, y es a partir de estas actividades blandas, formar redes y formar acciones, ir caminando juntas, y eso ha logrado permear. Y algunas organizaciones masculinas y de hombres han visto que la convergencia, el contacto, la convivencia es un enorme pegamento, y que este pegamento afectivo, que está siendo usado también hasta por los empresarios, ahora toda esa afectividad, interés de las emociones y demás, qué bueno que lo usen, pero hemos entendido que esta forma blanda de ir permeando con entendimiento, con cuidado, de hecho no nada más para que a las mujeres se les vincule con la afectividad y el cuidado y la intimidad y el espacio privado, sino transportado como forma de convivencia y de negociación al espacio público, es increíblemente potente. Y si los hombres aprenden un poco a que no se tienen que drogar y perder el sentido, y que la virilidad puede seguir siendo tan excitante y tan sexy, tan maravillosa, pero llevada a otros rubros y entendida de otra manera, creo que las alianzas entre las prácticas y la división sexual del trabajo de las mujeres, que ha sido todas estas estrategias que Marta y mis colegas, a quienes agradezco muchísimo, a Malu y a Guadalupe, su cuidadosísima presentación, si logramos esta división sexual del trabajo, desplazarla y entender que conversando y contactándonos y convergiendo y entendiéndonos, y no solamente hombres y mujeres, sino ONGs y periodistas, gobernantes y militantes, activistas y académicos, si logramos estas pequeñitas sinergias por escenarios, si logramos ir resolviendo a partir de las fronteras y las conversaciones y las convergencias los problemas que vamos teniendo, por ejemplo, ahorita la Facultad de Filosofía y Letras tomada, la comunidad está depredada, o sea, llevamos 15 años y la comunidad de Filosofía y Letras no se está hablando entre sí, o sea, no tenemos todos los espacios que eran de detenernos y conversar, han sido tomados o por los que están en el auditorio, que son agentes diferentes, que si quieren podemos luego hablar de ello, han tomado el auditorio y luego han tomado los pequeños solarcitos donde nosotros nos deteníamos, halls y solares, a conversarlos, han tomado los ambulantes, que además generan dinero para mantener a los... Entonces lo que nos han quitado es la capacidad de conversar, de converger, de contactarnos, y eso no lo podemos permitir. También los estímulos, y hay muchas cosas en las universidades que nos han quitado esta posibilidad. Las mujeres y algunos hombres insistimos mucho en hablar, ¿no? Y eso se ve en las parejas, ¿no? Llegan los hombres y ¿cómo te fue? Bien, y nosotros, bueno, pero ¿cómo estás bien? ¿Y qué pasó? ¿Y qué hiciste? Y hay como toda esa necesidad de la conversación y la palabra, ¿no? Que es muy de las mujeres y de algunos hombres. Yo creo que tenemos que volver al fundamento de la palabra, a la amabilidad y a la blandura de la convergencia y la conversación. Y creo que con eso, identificando los escenarios, identificando los lenguajes, identificando los problemas, vamos a salir adelante de esta enorme afrenta de la desposesión del despojo que nos está entristeciendo, y espero que no nos tarde, que podamos, como ahora, juntarnos y hablar.
Muchas gracias.